Un saludo tengan todos. Mi nombre es Iván Román Suárez, soy de La Habana, Cuba, cubano, y profesor emérito de la Universidad del Deporte de Ciencia de la Cultura Física. En el día de hoy quisiera hablar con ustedes, como estaba previsto, algo relacionado con la fuerza muscular y aquellas transpolaciones negativas que vienen, en este caso del culturismo o fisiculturismo, para el deporte de alto rendimiento e incluso para el fitness. Son cosas que se han transpolado a través de la historia, creo yo, producto de que hace muchos años la creación de los distintos gimnasios, primeramente desde la época de la antigua Grecia, eran gimnasios de culturismo. Esto fue evolucionando a través de los años y de ahí se fueron desprendiendo las distintas actividades de fuerza, como es el levantamiento de pesas olímpico, como es el levantamiento de potencia, como es el fitness y otras actividades que tienen que ver con la sobrecarga muscular. Por ahí viene la transpolación esta que se está haciendo en la actualidad, y creo yo que es en forma negativa. No todas las cosas que se hacen en el culturismo se pueden llevar al fitness o al deporte de alto rendimiento. Esto es, en primer lugar, no es porque se haga mal lo que se hace en el culturismo, sino que es para el culturismo. Los objetivos son completamente distintos. En el culturismo es la estética, el aislamiento muscular, el grosor muscular, la simetría y otros aspectos más que se evalúan. Ese es el objetivo fundamental del culturismo. Sin embargo, para el deporte de alto rendimiento es la aplicación o el desarrollo de la fuerza con el fin de buscar altos resultados deportivos en el deporte específico. Pues bien, primeramente quisiéramos empezar hablando del periodo competitivo. Muchas veces hay deportes donde el periodo competitivo es largo, como es el béisbol, por ejemplo, en muchos países, como es, por ejemplo, el fútbol también en muchos países, donde dura alrededor de 2, 3 y hasta 4 meses las competencias. Pues bien, durante el periodo competitivo no se debe dejar de hacer los ejercicios de fuerza. Es decir, hay que continuarlo. Ahora, es con un objetivo completamente distinto. En el periodo preparatorio lo que se busca es el desarrollo de la fuerza muscular. Y en el periodo competitivo lo que se busca es la mantención de esa fuerza muscular que se adquirió antes en el periodo competitivo. Por lo tanto, los objetivos son distintos y la forma de entrenarlo también es distinta. ¿Por qué? Porque en el periodo competitivo lo fundamental es el desarrollo de las capacidades del propio deporte y el resultado del propio deporte. Pues bien, esto trae como consecuencia que si usted deja de entrenar la fuerza, ya a partir del 8º día empiezan a bajar los niveles de fuerza. Empieza a bajar por planos musculares, los más grandes primero. Es decir, empiezan a bajar la fuerza del tronco, de las piernas y por último de los brazos. Y por manifestaciones de fuerza empiezan a bajar también por las más rápidas, es decir, la fuerza rápida, la fuerza explosiva y por último resistencia a la fuerza. Se pierde alrededor de un 30%, 25 a 30% de las unidades de fuerza alcanzados después de un mes de dejar de entrenar la fuerza. E incluso después de 2 meses de dejar de entrenar la fuerza, se pierde alrededor de un 47, un 50% de la fuerza alcanzada anteriormente. Es decir, es una de las capacidades que más se mantiene durante el proceso de entrenamiento, pero sin embargo hay que entrenarla constantemente. Otro de los aspectos que muchas veces es trasladado del culturismo al deporte de alto rendimiento es que en el culturismo se trabaja mucho con ejercicios de aislamiento muscular, de carácter local, como lo llamo yo, es decir, bíceps, tríceps, y sin embargo, en el deporte de alto rendimiento se trabaja por grupos musculares, porque todos los deportes trabajan por grupos musculares, no trabajan por músculos aislados. Por lo tanto, hay que entrenar como se va a competir. Y eso es uno de los factores que diferencia el culturismo del deporte de alto rendimiento. Normalmente, en el culturismo se hacen muchos ejercicios un solo día para el mismo plano muscular. Por ejemplo, se puede decir que el lunes puede ser para los brazos, el miércoles para el tronco y el viernes para las piernas. Esto es una suposición. Bueno, en el deporte de alto rendimiento hay que hacer el mismo día, en la misma sesión, ejercicios de brazos, ejercicios de tronco y ejercicios de piernas, en ese mismo orden, porque así es como se debe de realizar
En primer lugar, porque los ejercicios de brazos son los que se realizan con menos peso. Las piernas de último, porque son los que se realizan con más peso. Y entre los brazos y las piernas están los ejercicios del tronco. Y es decir, de una forma alternada se van empleando los planos musculares. Nunca repetir ejercicios del mismo plano muscular. Por lo tanto, es que debe de alternadamente emplearse brazo, tronco y pierna en una sola sesión de entrenamiento. Y en la otra sesión va cambiando también de la misma manera. Otro de los aspectos fundamentales es que tiene que ver desde el punto de vista técnico, vamos a decirlo así, es con la posición correcta de la sentadilla. Muchas veces se dice que la sentadilla no debe realizarse una sentadilla profunda, como la realiza el culturismo, por ejemplo. Sí, hay que realizarla con una sentadilla profunda, porque la sentadilla es el ejercicio base fundamental de cualquier deporte, es el sustento, la base donde descansan todos los demás planos musculares. Por lo tanto, lo que hay que realizarlo de una forma correcta. Es decir, si vamos a analizarlo de abajo hacia arriba, es con la punta de los pies ligeramente hacia afuera, al ancho de la cadera, no de los hombros, las rodillas ligeramente hacia afuera, la espalda recta o hiperextendida, la vista al frente y ligeramente arriba, y los hombros ligeramente por delante de la barra. Esa es la posición correcta de la sentadilla. Si usted altera uno de estos elementos, puede ser que haya algún trauma en la ejecución de este ejercicio. También hay veces que usted oye decir que no se deben hacer ejercicios rotacionales, que no se pueden hacer ejercicios donde la punta de la rodilla vaya por delante de la punta del pie, ya sea esto en la sentadilla o sea en las tijeras. Esto no está fundamentado científicamente. Si usted tiene más flexibilidad, usted puede realizar de esa forma el ejercicio y no tiene ningún problema. Usted lo que no puede es limitar el ejercicio de acuerdo a la flexibilidad que pueda tener otro practicante. Otro elemento también que se hace mucho en el culturismo es que no se extienden completamente tanto los miembros superiores como los miembros inferiores. Para el deporte de alto rendimiento hay que hacer así. Todo lo que sea de brazo es una extensión completa de los brazos. Todo lo que sea de pierna es una flexión y extensión luego completa de las piernas. Porque los músculos tienen dos partes distales y una parte central. Las partes distales se entrenan fundamentalmente cuando usted termina de extender completamente los miembros, ya sea superiores o inferiores. Aquí está, por ejemplo, la barra, está la fuerza parado, está la sentadilla, y estos ejercicios donde intervienen estos planos musculares hay que hacerlo completamente extendiendo tanto los brazos como las piernas. Hay que tener cuidado con el empleo de implementos elásticos. El implemento elástico hace una fuerza que se caracteriza por la fuerza explosiva. Es una fuerza, por ejemplo, que usted al extender un elástico, usted va aumentando la fuerza y perdiendo la velocidad. Progresivamente se aumenta la fuerza y se disminuye la velocidad del movimiento. Esto es contraproducente para aquellos ejercicios de fuerza explosiva y fuerza rápida. Por eso solamente se deben emplear en aquellos deportes donde se trabaja de esa forma, como es la natación, como es el tiro con arco, como es la lucha y el judo, y otros deportes que tienen estas características. Nosotros podemos señalar también que es muy importante el entrenamiento de la bilateralidad, sobre todo en aquellos deportes que son unilaterales, como es el béisbol, por ejemplo. Que usted es derecho o es zurdo, salvo casos de ambidiestro, que es otro tipo de característica, pero son los menos. Nosotros recomendamos que si usted hace una cantidad, por ejemplo, de swings a su mano, que sea la derecha, también lo puede hacer a la mano izquierda. Es decir, también debe de alternar. ¿Por qué? Porque hay un proceso a nivel cortical, a nivel del sistema nervioso central, que se llama inducción negativa, que quiere decir que cuando algunos centros corticales se excitan, los que están al lado se inhiben y se recuperan más rápidamente. Trabajando esto de la bilateralidad, logramos que haya un descanso activo mucho más favorecedor de la recuperación del atleta y por tanto puede recibir más carga de entrenamiento. Esos son elementos que diferencian el culturismo, el fisicoculturismo del deporte de alto rendimiento. Hay que tener en consideración también la diferencia que existe
entre fuerza rápida y fuerza explosiva. No es lo mismo fuerza rápida que explosiva. Y sobre todo no es que sea lo mismo, es que se entrena completamente distinto. Hay una confusión muy grande de entrenadores y de preparadores físicos que lo manejan como si fuera lo mismo. Y repito, son dos manifestaciones distintas. La fuerza rápida es el máximo de movimiento que usted pueda realizar en un límite de tiempo, al máximo de velocidad. Eso es fuerza rápida. Y son movimientos cíclicos. Sin embargo, la fuerza explosiva es en un solo movimiento, ya sea un golpe, un salto, un lanzamiento, donde se ejecuta un solo intento y no hay freno articular al final del movimiento. Y dura alrededor de 300 a 350 milisegundos. Es decir, hay una gran diferencia en lo que es fuerza rápida y fuerza explosiva. Por lo tanto, hay que entrenar cada manifestación de una forma distinta también. Otro elemento que nosotros le damos mucha importancia también es la supeditación muscular. Siempre los planos musculares o los músculos más grandes tienen que trabajar antes que los músculos secundarios o terciarios. Esto se puede llamar, por ejemplo, los músculos agonistas, después los sinergistas y por último los músculos estabilizadores. En ese orden aproximadamente. Y hay que tener mucho cuidado, un músculo de una tercera dimensión o una segunda dimensión no se vayan por encima de su desarrollo normal y entonces tiene que ver necesariamente con la mala ejecución de un movimiento porque no hay una coordinación muscular correcta. No quiere decir que no se entrenen, sí se entrenan, pero siempre teniendo en consideración que no vaya por encima del nivel del músculo más grande. Esto es la supeditación muscular. Por ejemplo, usted tiene para levantar el implemento desde el piso una barra con su disco. Usted utiliza primero las piernas, después el tronco, piernas y tronco y por último los brazos. Usted no puede empezar a levantar ningún implemento con los brazos porque entonces supedita la fuerza de los grandes planos musculares que son el tronco y las piernas a la fuerza que tienen los músculos de los brazos. Por tanto, hay que tener muy en consideración a la hora de una ejecución técnica de cualquier ejercicio que se haga con cargas externas, la supeditación muscular. Otro elemento que se ha manejado mucho en los últimos tiempos es el gimnasio, es decir, las características de un gimnasio lleno de máquinas, de aparatos y que muchas veces quieren sustituirlo por las pesas libres. Hay aspectos que son favorables y desfavorables, tanto para el empleo de uno como de otro. Las pesas libres es mucho más más fácil realizar los ejercicios de una forma coordinada, donde trabajen aquellos planos musculares que más se asemejan a la ejecución técnica de un deporte determinado, es decir, una postura determinada de un deporte. Lo puedes hacer mucho más fácil con las pesas libres que con las máquinas. Las máquinas te supeditan el desarrollo de la fuerza rápida y explosiva. Las pesas libres no te lo supeditan en ningún momento. Por tanto, usted tiene que hacer una valoración de que las máquinas son buenas para después de un trauma, después de una lesión, para recuperar al atleta, aquellos que se están iniciando. Pero ya después, para el deporte de alto rendimiento, las pesas libres son mucho más efectivas para el desarrollo sobre todo de estos dos manifestaciones, que son la fuerza rápida y explosiva. Por lo tanto, hay que tener en consideración estos elementos que hemos hablado hasta el momento. Otro aspecto que se maneja también es el entrenamiento de la fuerza máxima. La fuerza máxima no se entrena. La fuerza máxima se logra con el desarrollo de las otras manifestaciones de fuerza. Y por tanto se desarrolla también la fuerza máxima. ¿Qué es lo más importante? La óptima. La fuerza óptima es más importante que esa máxima, que de todas maneras se va a desarrollar. La óptima es aquella que vamos a utilizar en el deporte determinado y que es para ese deporte en específico y con sus niveles adecuados y que nada tienen que ver en la interferencia de la ejecución técnica de los distintos ejercicios. Hasta aquí son algunos de los aspectos que queríamos plantearle en el día de hoy. Hasta luego.